ahora avancemos en los años. Ujú. A eso del año de 1700 ocurre la Guerra de Sucesión Española. Y Sí. posteriormente, a comienzos de 1800, ocurre la invasión de Napoleón en España. Sí. Una de las razones que se dice de la independencia es porque había un vacío de poder en España, pero el vacío de poder hubo en 1700 y aquí no pasó nada, es decir, nadie se Ujú. molestó porque dentro de la guerra de sucesión habían dos descendientes a Habsburgo y a era quien le caía. Mientras Eh, que en el sí. año 1800, cuando Napoleón entra a España, es ahí donde se generan los movimientos independentistas. La pregunta es, ¿a qué se debe los movimientos independentistas en América? ¿Cuál sería tu explicación? A las Cortes de Cádiz. A ver, porque como bien dices, ¿no? ¿Cuál fue la gran diferencia entre el vacío de poder de la guerra de sucesión con la guerra de poder o por el vacío de poder en la invasión napoleónica? Uh -huh. Cuando sucede la invasión napoleónica y cuando José Bonaparte, ¿no? Pepe Botella, Uh -huh. toma el trono, ¿no? La monarquía de España, no es reconocido por ayuntamientos y por cortes, en juntas. Uh Entonces -huh. se comienzan a formar juntas independientes que no reconocen a Pepe Botella. Todas estas juntas finalmente se aglomeran en las Cortes de Cádiz. Y las Cortes de Cádiz hacen pues una especie de gobierno, de resistencia, donde emiten a la PEPA, ¿no? Esta primera constitución de 1812, digamos, como para formar su propia legislación en paralelo al rey francés que no reconocían. Esa fue la inspiración para formar las juntas de gobierno en América que derivaron en las repúblicas. Y O las dos sea, primeras de ellas, si no hubiese habido esta aparición de las Cortes, sobre todo la de Cádiz, ¿crees que se hubiese retrasado la independencia americana? bueno, cuando surge la Junta de Quito, que es la que posteriormente va a encauzar la independencia de Quito, ellos surgen a semejanza de las Cortes de Cádiz. O sea, bajo la misma autoridad que las Cortes de Cádiz se están reuniendo, nosotros nos reunimos en la Junta de Quito. Bueno, éramos Y lo mismo parte sucede, del imperio, ¿no? Éramos una provincia más del imperio, ¿no? sí, el problema es que después la Junta de Quito derivó en un movimiento de independencia y de formación de una república. Y lo Ajá. mismo sucedió con la Junta de Buenos Aires. Pero la Junta de Quito fue antes. Junta de Quito fue en 1809 y la de Buenos Aires 1810. Y la de Buenos Aires lo hizo también a semejanza de las Cortes de Cádiz. Algo que me está escapando y creo que me había adelantado, era Uh por -huh. qué utilizamos el término colonia. ¿Por qué se repite tanto en el libro de textos colonia cuando fuimos parte de un reino? O sea, nadie habla de la colonia de Flandes, nadie habla de la colonia de Nápoles, nadie habla de las colonias de Andalucía. Éramos Así parte es. del reino. Y ese Sí, término colonia es también es una de las demostraciones de esta famosa leyenda negra en la cual nos quieren comparar con lo que pasó en Inglaterra o con lo que pasó en África con los portugueses o algún otro tipo de colonia en las cuales no se vive igual que acá. totalmente de acuerdo, ¿no? Nosotros éramos virreinatos que, como bien dices, existieron también en Nápoles, en Flandes, y estaban a la par del virreinato, pues, de Granada, Aragón, Castilla, el reino de... Incluso se nos llamaba reinos, ¿no? Los reinos del Perú. Uh -huh. Y todos estos reinos, es que no se entiende, no se ha llegado a entender la figura política y organizacional de los virreinatos. Porque todos los virreinatos, todos los reinos, incluso el reino mismo de Castilla, estaban hermanados y unidos a través de la figura del rey. O sea, los reinos
tenían un gran grado de autonomía entre ellos, pero estaban unidos a través del rey. Esta figura no se entiende, y tal vez no se entiende porque se llega a romper también con las reformas borbónicas, porque las reformas borbónicas rompen esta autonomía y comienzan a ejercer un centralismo. Y como dices, le quita el poder a los cabildos y comienza a centralizar el poder. Entonces, hay un gran error de arranque nomás en catalogar los 300 años de virreinato como un solo bloque, como si todo hubiera sido igual. Y no se dan cuenta que esta guerra de sucesión y este cambio dinástico es un antes y un después. No es comparable la visión política de los Austrias con la de los Borbones. Ahora, es verdad, tendemos a empaquetar y es más, tanto tú y yo hemos llevado cursos de historia en los cuales nos hablaban de las bondades del imperio. Luego venía la colonia, 300 años, la mitad y todo este tipo de abusos. Y de Oscurantismo. ahí venían los grandes patriotas libertadores, que eran ensalzados a un nivel heroico, y de ahí llegan al día de hoy, ¿no? Ya vamos a llegar ahí. Entonces, Ya vamos a llegar ahí porque... estos 300 años prácticamente están borrados. Eran 300 años de colonia, de abuso, de de tiranía, esclavitud, de saqueo, de que nos robaban de el oro. explotación, de que nos robaban el oro, ¿no? Y están dejando de lado los años en donde nuestros países americanos fueron los gestores de la primera globalización de la historia y fueron el eje del mundo y fueron potencia mundial. Cosa que no la volvimos a recuperar hasta el día de hoy. Pero claro, cuando dices fuimos potencia mundial, te dicen, no fuimos nosotros, fue España. Ya, Ahora, pero... ya estamos en 1800. Sí, guerras En napoleónicas. América éramos países medianamente ricos. Había dinero, habían ciudades, había Ajá, universidades, ajá, había ya, comercio, había una ya. moneda fuerte, y, y el rey venía a ser el pobre, ¿no? Además, estaba exiliado en ese entonces. A ver, me vas a disculpar que Dime. aquí me centre en la historia de Sudamérica y deje un poco de lado la de México, Ujú. pero es en lo que más me he focalizado. Y aquí has dicho un tema importantísimo, ¿no? Éramos países ricos. Acá hay un detalle, y acá hay un tremendo detalle económico. La audiencia, durante toda la época de los Habsburgo, la audiencia de Lima era rica. Ujú. Ciudades como Buenos Aires, incluso Santiago, ¿no? Bogotá, Cali, la misma Quito, eran satélites de Lima. O sea, en la época de los Habsburgo no ibas a comparar pues, Buenos Aires con Lima. No, ninguna Eh, forma, ¿no? O de ninguna sea, forma. Lima tenía Estaba años comparación luz. con Era Ciudad de Nueva México, nada York. más. Sí, Lima y México eran los dos focos. Eran la periferia de lo que era Lima. Bueno, Cusco es a nivel de Lima, ¿no? En ese entonces. Y es que o sea, cuando hablo de audiencia de Lima, Ah, ok. hablo del territorio del Perú, Ujú. pero no quiero llamarlo Perú porque en esa No época existía, pues. Perú iba desde Panamá hasta la Patagonia, ¿no? Ujú. Entonces, claro, Perú era todo. Eh, pero ¿qué es lo que sucede? Con las reformas borbónicas, se crea el virreinato del Río de la Plata, el virreinato de Nueva Granada, y comienzan a emerger económicamente hablando. Entiendo. No solamente eso, las reformas borbónicas hacen algo que para el Perú fue totalmente traumático, pero le dio una inyección de poder, un impulso económico a Río de la Plata, que fue no solamente crear el virreinato de Río de la Plata, sino la audiencia de Charcas, o sea, el Alto Perú, Ujú. lo que es hoy Bolivia, pasa a ser parte del Río de la Plata para que la plata de Potosí pueda salir por el puerto de Buenos Aires. Y esto pues le dio el boom.
Esto le dio todo el Ahí me impulso. puedes contar lo que pasó con Tupac Amaru. Ahí es donde se subleva Tupac Amaru, porque Tupac Amaru precisamente tenía la logística, la línea de comercial entre Potosí, Cusco y Lima Callao. y Callao. Le Ujú. cortas, le cortas el El comercio, negocio. el negocio, porque le creas una frontera. Y con la frontera tenía que pagar aduanaje. Mm. Y además le pones un puerto por donde ya sale la plata más cerca hacia el Atlántico. Entonces le tumbaste el negocio. Obviamente, Tupac Amaru estaba en la quiebra. O sea, En un lado por eso o sea, de y en patriota otro lado por un no tuvo juicio. nada. O sea, lo de Tupac Amaru No, era un interés Tupac personal. Amaru no puede ser patriota porque no creía en la patria, para empezar. Arranquemos por ahí. Ujú. Tupac Amaru nunca soñó con un proyecto de patria. Tupac Amaru buscaba él ser rey del Perú. E incluso le escribe al rey de España para que lo reconozca como rey del Perú y le dice, mira, ¿sabes qué? Seguimos siendo aliados, incluso te ayudo, te apoyo, pero tú me reconoces como rey del Perú. Él firmaba como José I, rey del Perú. Dios. ¿De qué patria estamos hablando? No tenía un proyecto patriota ni republicano. Su proyecto era mantener el reino del Perú con él como rey. Entonces, no tenía absolutamente nada que ver con lo han puesto el día de hoy, como un emancipador, como un patriota, ¿no? Como un precursor de la independencia, cuando él ni soñaba con nada de eso. Eso es una visión modernista de Tupac Amaru, ¿no? Y Lo tenemos hasta en los obviamente Tupac billetes, Amaru, los tenemos en los billetes, en las sí, monedas. sí. Y Tupac Amaru también es verdad que estaba hasta el cuello de deudas porque además que le habían le habían fregado el negocio, estaba en un juicio con la familia Betancourt por títulos nobiliarios que le llevaron una millonada de plata al llevar el juicio. Y eso lo empujó bastante a desencantarse de las instituciones de la época, porque también cuando fue a reclamar a la audiencia de Lima por el juicio, básicamente lo pasaron por agua tibia y le dijeron, ah, ya bueno, vamos a ver. Y su título nobiliario quedó en el aire si le quitaban el título nobiliario, tenía que pagar impuestos. Entonces lo rodearon por todos lados. Y esto un poco que lo empujó a sublevarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Buenos Aires, Santiago, la Gran Colombia, Nueva Granada, empiezan a surgir, comienzan a cobrar fuerza a raíz de las reformas borbónicas. Pero todavía veían al Perú como el gran imperio, el gran Ahora, bastión monárquico. estos nuevos virreinatos fueron basados en los cabildos más, sí, en los cabildos más En importantes de la zona. audiencias, en Audiencias, capitanías, capitanías, sí, sí. Ajá. sí, así es, ¿no? Pero acá hay otro detalle también. Estas divisiones virreinales fueron totalmente administrativas. No tenían ninguna intención de formar fronteras republicanas. Y es por eso, cuando los virreinatos se transforman en repúblicas con la independencia, entran en un tremendo lío fronterizo. Y ahí es donde vienen gran parte de las guerras del siglo XIX y que se prolongan hasta el siglo XX por cuestión de fronteras, ¿no? Específicamente con Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador. No estaban definidos, por ejemplo, si tú ves el mapa de la audiencia de Quito, que es el que utilizan los ecuatorianos para reclamar posesión sobre la Amazonía, Uh-huh. claro, la audiencia de Quito llega hasta el río Amazonas, pero no era una frontera real, era una frontera administrativa, o sea, decía ya, tú te vas a encargar de cuando vengan a reclamar, de acá tú te vas a la audiencia de Quito. Pero cuando ocurre la independencia de la Gran Colombia, Tumbe, Jaén y Maynas querían pertenecer al Perú. Entonces,
Bolívar decía, no, por uti possidetis, todo esto pertenecía a la audiencia de Quito y debe pasar a la Gran Colombia. Pero por el principio de autodeterminación de los pueblos, Tumbe, Jaén y Maynas decían, no, nosotros somos peruanos y queremos pertenecer al Perú, no queremos pertenecer a la Gran Colombia. Entonces, no se ponían de acuerdo y tuvieron que irse a la guerra. Y ahí viene la guerra de la Gran Colombia con Perú por estos territorios, que se tradujo en la guerra de que después Ecuador reclamaría estos territorios, porque esta división nunca tuvo intención de formar fronteras republicanas. Es un buen punto. Ahora, regresando un poquito en el tiempo y situándonos en estos primeros movimientos libertadores, San Martín, la, la principal pregunta que siempre me hice y nunca me respondían era por qué el Perú no se independizó de adentro hacia afuera. Es decir, tuvimos que importar libertadores. Cuando San Martín llega al Perú es porque había un foco realista fuerte y sabía que si no tomaba el Perú, su independencia tanto de Chile como Argentina no iba a funcionar en el tiempo. Así es, así es. ¿Qué pasó cuando llega San Martín a Pisco? ¿Qué tal recibimiento tuvo? ¿Y Ya. cuáles fueron A las ver, decisiones de los virreyes? Que algunas fueron equivocadas. a ver, sí, por supuesto, ¿no? Especialmente Pezuela, que a Pezuela lo tuvieron que sacar por inepto. En cambio, nada que ver con Abascal. Uh-huh. Abascal creo yo que fue el gran virrey del Perú, ¿no? Ya me parece que es Basadre quien lo dice, no recuerdo exactamente bien, que dice, cuando España no tenía rey, el Perú encontró un rey en Abascal. Wow. Porque Abascal, yo diría que más bien retrasó las independencias, ¿no? De hecho, cuando comienzan a surgir los primeros movimientos de independencia, estas juntas de gobierno de Quito, de Buenos Aires y de Santiago, Uh-huh. comienzan a irse hacia la independencia y hacia el republicanismo, Abascal envía al Ejército Real del Perú. Para el caso de Río de la Plata, lo envía al Alto Perú a pelear a Chuquisaca, luego los envía a Quito y luego los envía a Santiago. Y los apaga todas las sublevaciones. Lo curioso es que el Ejército Real del Perú no era español. Muchos dicen, el ejército realista era el ejército de los españoles. Estaba conformado por peruanos. O sea, los Uh-huh. que en Chuquisaca pelearon contra el ejército rioplatense fueron peruanos. Los que en Santiago apagaron la primera sublevación, lo que fue la Vieja República, ¿no? Lo que llamaron la Vieja República, Uh-huh. fueron peruanos y del norte de Chile, que marcharon por las calles de Santiago. O sea, a los peruanos nunca nos enseñan que el ejército real del Perú marchó por las calles de Santiago. Imagínate, y no lo enseñan. En Quito, también el ejército, y ahí ya estaba conformado por limeños, incluso, porque muchos de estos estaban en los batallones de los pardos, que los pardos eran indígenas y mestizos. Wow. Entonces, ellos, y me refiero a los patriotas, a San Martín, a Bolívar, cuando comienza la independencia, los que los combaten son peruanos y sienten que están combatiendo contra el Perú. O sea, Y es por la guerra de eso, la independencia fue una gran guerra civil, podríamos decir. el historiador Hugo Pereira Plasencia me dijo, las guerras de independencia de Argentina, Chile y la Gran Colombia fueron una guerra contra el Perú. No fueron, más que contra España, fueron contra el Perú. Porque Y la sabían que si prueba, acababan con el Perú, ya no había quien los repela, ¿no? claro, ya no había freno. Pero acá yo voy a hacer un matiz, Uh-huh. porque tú me has preguntado cómo lo recibieron en Lima a San Martín, Uh-huh. y a San Martín no hubo batalla de Lima. O No, sea, nunca lo San hubo. Martín desembarca en Paracas y entra a Lima porque el virrey se retiró a Cusco.
¿Por qué? Porque antes de la entrada de San Martín a Lima, en Trujillo, para los que no conocen el mapa del Perú, Trujillo queda al norte de Lima, pero muy cercano. En Trujillo, Bernardo de Torre Tagle ya había declarado la independencia, con lo cual había independizado a todo el norte del Perú, antes de la llegada de San Martín a Lima. Eso le facilitó la entrada de San Martín a Lima. ¿Por qué? Porque la costa, Lima, Trujillo y el norte del Perú, como siempre sucede con la costa, había recibido ya las ideas de la Ilustración, las ideas de la Revolución Francesa. La costa era más progresista. El interior, el Ande, era más tradicional, más conservador y era realista. Es por eso que sí había una división entre peruanos y por eso lo has dicho muy bien al mencionar una guerra civil, pero incluso fue una guerra civil dentro del mismo Perú, porque el norte del Perú estaba a favor de la independencia y el sur del Perú y el Alto Perú estaban a favor de la monarquía. Y eso se ve en la misma batalla de Ayacucho, que fue la batalla con la que se cierra todo este ciclo de independencias. Pero en la batalla de Ayacucho, la conformación de las tropas de independentistas de Sucre principalmente eran unos 3.000 gran colombianos, 1.500 norperuanos y unos 500 argentinos y chilenos. Y en el ejército realista, unos 6.000 eran cusqueños, ayacuchanos, puneños, arequipeños y altoperuanos, lo que es hoy Bolivia. O sea, fue una guerra del norte, o sea, Gran Colombia y norte del Perú, contra el centro, sur del Perú y Alto Perú. Esa fue la división de los dos ejércitos. Ahora, antes de llegar a eso, San Martín tenía una visión y se dio cuenta rápidamente que para mantener la institucionalidad necesitaba a un monarca. Él tenía la intención de poner a un noble europeo para mantener la institucionalidad y para el día a día, para la ejecución, para el ejecutivo, sí tener a un ministro, ¿no? Él hablaba de una monarquía constitucional. Bolívar tenía otra idea. Bolívar era un aprendiz de Napoleón o un aprendiz de César, podríamos decirlo de una forma, ¿no? Y él, ¿qué pasa en Guayaquil cuando San Martín va en búsqueda a Bolívar del apoyo? La conferencia de Guayaquil, la famosa Tengo entendido conferencia. que Bolívar lo recibe diciéndole bienvenido a tierras gran A colombianas. tierras gran colombianas, algo que no se esperó San Martín y le cayó como baldazo de y oro. con el ejército atrás, ¿no? Bienvenido a tierras gran colombianas. Sí, sí. Ahí es donde Guayaquil pasó a ser parte de la Gran Colombia un poco por la fuerza, porque según se dice, Guayaquil quería pertenecer al Perú, no por un sentimiento patriota, sino por cuestión comercial. Todo el comercio del puerto de Guayaquil era con el Perú, así que no lo veía más atractivo ser parte de Perú que de la Gran Colombia, pero al final por la fuerza quedó para la Gran Colombia. Sí, acá San Martín recibe este baldazo de agua fría, mientras que discuten el sistema político para el Perú. Y bueno, San Martín también le propone que debe ir al Perú porque si no, la independencia ya se caía. Mira, la independencia del Perú ha sido, yo creo que si esto se hubiera dado en Estados Unidos, Hollywood ya le hubiera hecho 5 películas, 2 trilogías, 10 series, 20 libros, 4 series de cómics, novelas y demás, porque se da toda una serie de traiciones y victorias que después quedan en nada. O sea, luego que San Martín proclama la independencia, se retira del Perú totalmente decepcionado, porque como bien has dicho, San Martín tuvo esta visión
esta claridad de darse cuenta que el Perú era monárquico. Y no iba a funcionar otro sistema de gobierno que no sea el monárquico. Y eso es algo que se ha prolongado hasta el día de hoy. Y de hecho hay un libro de Flores Galindo que se llama En busca del Inca, la utopía andina, en donde él dice que esto es producto de la larga sombra que tiene el Inca. Hasta el día de hoy, el Perú anhela un Inca. O sea, la presencia del Inca es verdad. Tan grande, es tan fuerte, y la vemos todos los días en Machu Picchu, en los monumentos, que inconscientemente anhelamos, queremos un Inca. Y eso ha llevado a que buscar el caudillismo durante toda nuestra historia. O sea, hemos tenido más periodos de dictadura militar, de golpes de Estado y de caudillos que de democracia, de votaciones, de elecciones y de división de poderes, porque quiere el Inca con vara de hierro que ponga orden a mano dura. Lamentablemente eso está siendo inviable, el tener una república con un congreso, con un parlamento, con división de poderes, con democracia y con voto popular, porque en el fondo no se la quiere larga no nos eso. gusta eso, ese No, modelo a la realmente larga a la no masa nos no le gusta. gusta. Así es. No nos gusta. Apenas sale un caudillo y dice, yo voy a poner orden por la fuerza, ya todos se olvidaron de la democracia y la división de poderes y se van donde el caudillo. Lamentablemente, así es, y San Martín lo vio, pero Bolívar no estaba de acuerdo con eso. La cuestión es que Bolívar no llega inmediatamente después de San Martín, sino cuando Bolívar se retira del Perú, deja una junta de gobierno, una junta gubernativa, a la cual obviamente ahí mismo le hacen un golpe de Estado, porque no quería que nos gobierne una junta de gobierno. Bueno, apenas se retira San Martín, deja una junta de gobierno que el ejército le hace un golpe de Estado porque le dice queremos un presidente. Entonces se nombra al primer presidente del Perú, que fue José de la Riva Agüero, nombrado por golpe de Estado. Que duró muy poco, ¿no? Duró muy poco porque para esto recordemos que el virrey La Serna estaba en Cusco con todo el grueso del ejército realista. Y los realistas comienzan a contraatacar en lo que se llamó la campaña de intermedios, que se llamó así porque fue en los puertos intermedios entre el Callao y Arica, que es Moquegua, ¿no? En Moquegua, el ejército realista despedaza, desarticula al ejército rioplatense que había venido con San Martín. La campaña de intermedios fue un desastre para los patriotas y el ejército de San Martín prácticamente quedó desarticulado ahí. Y entonces a Ribagüero le dicen, mira, compadre, eres un desastre, o sea, nos has dejado con la soga al cuello. Así que el Congreso lo vaca. Ahora que no sé si has estado siguiendo las noticias del Perú en los últimos años, sí, claro, pero hemos tenido 2 o 3 mociones de vacancia. y ya se han hecho costumbre, ya se han hecho costumbre. Ya para que veas desde dónde viene. Yo por eso decía en mi página, no hay mejor forma de celebrar el bicentenario de independencia que con mociones de vacancia. Porque esto vino, el primer presidente del Perú fue vacado por el Congreso. Obviamente, él no reconoció la vacancia y se fue a Trujillo, donde formó su propio gobierno en paralelo con su propio Congreso. Y Dios. Tenías el gobierno de Lima y el gobierno de Trujillo, los dos en paralelo y que se estaban peleando entre ellos. Y el del Cusco comenzó a negociar. O sea, Ribagüero se fue donde el virrey le dijo, oye, ¿y qué opinas si hacemos un gobierno conjunto y nos deshacemos de Lima? En ese entonces, ¿quién estaba en Lima? Torre Tagle. Torre Tagle. El segundo presidente fue Bernardo de Torre Tagle, ¿no? ¿Qué sucede? Obviamente, ante ese cambalanche, ante ese descalabro, el Congreso llama a Bolívar para que ponga orden porque para entonces, encima los españoles, aprovechando el pánico, retomaron Lima. Y el Congreso se tuvo que atrincherar en el Real Felipe. O sea, ya San Martín se había ido y ya los españoles regresaron
al Palacio de Gobierno y se instalaron como su casa otra vez. Y la independencia, un saludo a la bandera. No había quedado absolutamente ¿Por qué en celebramos nada. esa independencia sanmartiniana, por decir una forma, y no celebramos, en teoría no habría nada que celebrar, la independencia que trajo la batalla de Ayacucho? ¿Por qué no celebramos el 9 de diciembre de 1824? Porque tendríamos que reconocer que esa independencia la hizo Bolívar y el Perú terminó odiando a Bolívar. Ok. Entonces, Un tema de... un tema también político. Total. ¿Por qué? Porque después de 1824, 1828, o sea, ahí nomás 4 años después, Bolívar nos declara la guerra con la Gran Pero, Colombia. uh-huh. Entonces, ¿cómo celebras que la independencia te la ha dado el que te El que está te está declarando haciendo la la guerra? guerra y te está quitando territorio. Claro, y te está quitando territorio. No, pues ni hablar, no puedes. Entonces nos tenemos que quedar con San Martín, ¿no? Y por eso es que llamaron a Bolívar, porque esto había sido un desastre ya. Y claro, obviamente muchos dicen que sí, que Bolívar se portó como un dictador y hizo lo que le dio la gana, pero eso fue porque el Congreso lo dejó. O sea, cuando llega Bolívar al Perú, el Congreso le otorga todos los poderes plenipotenciarios a Bolívar y se autodisuelve. O sea, Hasta que, hizo lo que hacían los romanos, es decir, nombrar a un sí, dictador, le dan el poder, pero en teoría al general que lo nombraban dictador, acababa la campaña, devolvía el poder el acabar la poder del Perú. campaña y devolvía. De hecho, esa era la idea. El Congreso se autodisolvió hasta que Bolívar lo convoque de nuevo. Y Bolívar sí fue el primer dictador de la historia republicana del Perú, pero porque el Congreso se lo dio, porque el Congreso se le tiró a los pies. Haciendo un pequeño paréntesis, Uh-huh. ¿qué opinión tienes tú de Bolívar? Es decir, Bolívar es un personaje contradictorio, ¿no? Por un lado, proclama la independencia en el Monte Sacro, que voy a liberar a los pueblos americanos, y por otro lado, se autodenomina dictador, él quiere una patria grande, la Gran Colombia. ¿Quién es Bolívar? Es un personaje Eh, complejísimo, ¿no? Que va cambiando en el según, tiempo. según Basadre, él mismo dice, ¿no? Que Bolívar atraviesa varias fases, ¿no? Atraviesa, pues, la fase romántica, atraviesa la fase jacobina, y Basadre cita todas las fases de Bolívar y termina diciendo, lamentablemente, al Perú nos tocó vivir la fase del Bolívar tirano. Bolívar Sí, napoleónico, digo acá. el Bolívar, llegó acá el Bolívar más mano dura, más intransigente, mandó a fusilar a quien se le oponía, mandó a perseguir a Torre Tagle. O sea, mira, llega Bolívar, permite que las tropas de la Gran Colombia saqueen Lima y restituye la esclavitud que le había abolido San Martín. Martín. Y además, por falta de pagos, el ejército de San Martín se subleva en el Real Felipe, o sea, para colmo de males. Y llama a Canterac, ¿no? al general español, y le entregan el Real Felipe, el mismo ejército rioplatense. Se lo entrega a Canterac, porque dice, mira, acá no nos han pagado, así que muy patriotas y todo, pero ya me cansé de esto. Le entregan Lima y Bolívar se tiene que recluir en Trujillo. O sea, Increíble. Bolívar fracasó acá en el Perú. Bolívar fracasó. Y Y por de qué Bolívar no hecho, pelea en Ayacucho? Es decir, Bolívar pelea en Junín, pero ya en Ayacucho él no está. sí, sí, es verdad, le deja la batalla a Sucre, y por eso se dice que Bolívar no ganó ninguna batalla en el Perú. La única batalla que ganó Bolívar fue la de Junín, que se ganó a pesar de Bolívar, porque Bolívar había ordenado la retirada en Junín. Bolívar Caray. estaba perdiendo en Junín, ¿no? Y fueron Rasuri y Suárez los que se dan cuenta que podían atacar por la retaguardia al ejército realista y comunican mal, o sea, comunican la orden al revés. En vez de decirle Bolívar ha ordenado la retirada, le dice Bolívar ha ordenado que ataques por la retaguardia. Y Ok. cambia la orden de Bolívar. Y gracias a eso es que atacan por la retaguardia Canterac
y logran revertir el resultado de la guerra. Que Bolívar, cuando se da cuenta, lo manda pues a juicio militar y le dice, en cualquier otra situación yo te mandaría a fusilar porque me has cambiado la orden, pero como me ha dado la victoria, no te digo nada. Pero Bolívar había ordenado la retirada en Junín. Y recordemos que la arenga que dio Bolívar en Junín fue: estamos a punto de enfrentar a un ejército que se ha mantenido invicto por 14 años. Porque el ejército Es real el que del había ganado en Perú Santiago, el que había ganado en Potosí, había había en todos lados. ganado en todos lados. Y esa es otra cosa que no nos cuentan. ¿Sabes por qué perdió? ¿Por qué? Por culpa del ejército real del Perú. Ahí está la gran ironía de la vida. Este es un episodio, oye, que yo también cuando lo descubrí, me cuadró todo, me calzó todo, y al mismo tiempo dije, bueno, ya sé por qué no nos lo enseñan. Le resta pues esta aura, ¿no?, de grandiosidad pues a Bolívar, a Sucre, pero otra vez vamos a regresar a España. En España había vuelto Fernando VII, luego pues de las guerras napoleónicas. Estamos hablando ya de 1820, porque recordemos que la independencia del Perú, San Martín la proclama en 1821, ¿no? Ya había vuelto Fernando VII, pero Fernando VII restituyó el absolutismo. Y la Constitución de Cádiz, la PEPA, que era de corte liberal, la anuló. Y dicho sea de paso, estaba a punto de enviar unos 15,000 hombres a América para pagar las sublevaciones, para pagar las independencias. Ya estaban en el puerto estas tropas. Si tú ves los ejércitos de la época, estamos hablando del ejército de San Martín, Bolívar, estamos hablando, ¿no?, de 5,000, 6,000 soldados. O sea, tú les mandas 15,000 y chao. O sea, se acababa el asunto. Unos años antes en Waterloo pelearon 200,000 soldados. Sí, pues imagínate. O sea, acá era... Y aquí eran las batallitas pequeñitas, ¿no? O sea, escaramuzas, ¿no? Total, ¿no? Sí. La batalla que independiza Colombia es 3,000 por bando, imagínate. Sí. Y en la otra, en Ayacucho son 15,000 en total, ¿no? En total 15,000, son 6,000 y más o menos, sí, pues. Son 3,000, 6,000 y 5,000, sí, más o menos, 6,000 y 5,000. ¿No? Entonces, les mandas 15,000 y chao. Y se acabó, se inclinaba la balanza por otro lado. Estas tropas nunca salieron de España porque viene el golpe de Rafael de Riego a Fernando VII. Rafael de Riego, militar español, le hace un golpe a Fernando VII de corte liberal, que lo obliga a jurar sobre la Constitución de Cádiz. Y se inicia el trienio liberal de 1820 a 1823, que fue el gobierno de Rafael de Riego. Y eso impidió que esas tropas salgan de España. Ahora, 1823, Fernando VII le retoma el poder y lo manda a colgar a Rafael de Riego y deshace todo lo que Rafael de Riego había hecho en ese trienio, en los 3 años. Lo deshace. ¿Qué sucede? En ese trienio se había nombrado al virrey La Serna. Ok, me quedó en el aire La Serna. Entonces, se quedó en el aire La Serna. ¿Y Fernando VII no lo reconoce? Independientemente de Fernando VII, el que no lo reconoce fue un general español que se llamaba Olañeta, que era el que manejaba las tropas del Alto Perú. Y Olañeta se subleva contra el virrey La Serna en el Alto Perú. Busca sobre la rebelión de Olañeta. La rebelión de Olañeta es la que cambió el curso de la guerra, porque tienes que la mitad del ejército realista que estaba en el Alto Perú se subleva y no lo reconoce a La Serna. Y La Serna, que estaba en el Cusco, tiene que enviar tropas a apagar la sublevación de Olañeta. Y lo deja solo a Canterac en Junín.
Y ahí es donde viene la victoria de la batalla de Junín de Bolívar. ¿Y cuánta gente manda al Alto Perú? Es decir, Estamos, a ver, más o menos en la cabeza, más o menos unas 6.000 personas. o sea, Y es en el decir, Alto Perú tenías un ejército más o menos igual. O sea, con 12 que se mil, con mataron 12 entre mil ellos. Bolívar no hubiese, ni siquiera hubiese hecho la No, batalla. no hubiese hecho la batalla, sin contar no solamente los muertos que hubieron en esa guerra, que se mataron entre realistas, sino que al ver que estaban peleando entre ellos, muchos del ejército desertaron Ahí está y se ahí aparece lo del unieron. famoso batallón Numancia o eso es antes. No recuerdo exactamente la línea de tiempo del Numancia, Ujú. pero sí sé que ahí muchos realistas desertaron y se unieron al ejército de Lima, Libertador. al ejército libertador, porque dijeron, no, si estos están peleando entre ellos, no tienes ningún sentido. Ahora, Entonces, más le debemos la independencia a Olañeta que al mismo Bolívar. pero la neta es una rebelión oscura, nadie la sabe, o sea, la sabes tú y tres más. Totalmente oscuro, totalmente, porque obvio, le resta Rebelión de ese grandeza aura, a esa Bolívar. atmósfera a Bolívar. Pues claro, una cosa es decir que Bolívar le ganó a las invencibles tropas realistas y otra cosa es decir que Bolívar ganó porque a Canterac lo dejaron solo porque los realistas estaban peleando entre ellos en Bolivia. Ahora, una vez que pasa la independencia, hemos tenido 12 constituciones, hemos tenido una barbaridad de presidentes, había unos que duraban muy poquito, otros que fusilaban al que venía, hasta que tuvimos una medianamente estabilidad. ¿Qué consecuencias crees positivas y negativas trajo la independencia al día de hoy? Es decir, eh, al Perú, el país el cual de los dos somos y el cual has estudiado, ¿qué crees? Por ejemplo, hoy día tenemos a un Pedro Castillo que habla de ricos y pobres, de blancos y mestizos, y quiere exacerbar esa diferencia que probablemente, como dices tú, no existió. O sea, es decir, existieron las clases sociales basadas en privilegios nobiliarios, más no en el color de la piel, y hoy día eso es parte del discurso de esta izquierda o de estos movimientos pro-indigenistas. ¿Qué podrías decir de eso? Bueno, obviamente el día de hoy pues tenemos un Perú como república independiente que mal que bien con sus tropiezos pues en teoría nos une a todos los peruanos, lo digo en teoría porque como tú has dicho hay muchos de estos discursos divisionistas que nos enfrentan entre peruanos, pero estamos, yo creo que tenemos una nación por consolidar, lo cual es algo positivo obviamente, pero también es verdad que hemos tenido más tropiezos que aciertos, especialmente en los primeros años de la República. Porque luego de todos estos hechos que hemos hablado, ¿no? Luego de la proclamación de San Martín, luego pues de la batalla de Ayacucho, tenemos que en un periodo de 20 años, el Perú tuvo 5 constituciones y 9 presidentes, lo cual Impresionante. es un caos, es una anarquía total. O sea, Ujú. imagínate esa falta de gobierno, ese desgobierno, ¿no? Que el Perú quedó totalmente acéfalo, que en 20 años cambió 5 veces de constitución, 9 presidentes que se hacían entre ellos golpes de Estado, militarismos, asesinatos, o sea, Guerras fue civiles una y guerras civiles, la Confederación Perú-Boliviana, partieron el Perú en 3, luego lo unieron se de pierde el Alto nuevo, Perú, se pierde el Alto Perú, o sea, la guerra con la Gran Colombia, fue un... y bueno, hasta que llegamos a Ramón Castilla, que Ramón Castilla más o menos fue el que terminó su gobierno al menos, cosa que no lo habían hecho que otros peleó presidentes antes que él. por el bando realista, no sé si en Junín o Ayacucho, ¿no? Sí, y de hecho el hermano de Ramón Castilla peleó en Ayacucho a favor del bando realista y terminó siendo realista hasta el final y se fue a España después de la independencia, ¿no? Entonces, ahí tú te das cuenta. Sobre todo, mira, antes de la batalla de Ayacucho, Sucre le pide
creo que fue al general español, que los hermanos que estaban en ambos bandos se den un abrazo. Y antes de Ayacucho, los familiares, especialmente hermanos, llegaron a un punto neutro del campo de batalla, se Wow, abrazaron y luego regresaron a sus ejércitos a dispararse entre ellos. impresionante eso, parecía un partido de fútbol. Mm. Y eso es el resumen de lo que fue la independencia del Perú, una guerra entre hermanos. Wow. Así que hubo un desgobierno total luego de la independencia, ¿no? Bueno, tú dices, sí, hemos tenido 12 constituciones, 5 de ellas se dieron los primeros 20 años, imagínate, o sea, incluyendo la terrible constitución vitalicia, que irónicamente se llamó vitalicia y duró 50 días, esta que nombraba a Bolívar como presidente vitalicio del Perú, y Uh-huh. que fue un copia y pega de la constitución vitalicia de Bolivia, que nombraba a Bolívar presidente vitalicio de Bolivia, y en Perú dijeron, ya bueno, vamos a tomar esta misma constitución. O sea, a ese nivel de falta de liderazgo llegamos, de copiar la constitución de Bolivia, que Impresionante. nombraba presidente vitalicio a Bolívar en el Perú. Entonces obviamente eso te destruye cualquier potencia, ¿no? Anda, no sé, a China, a Estados Unidos, a Rusia, y cámbiales 5 veces la constitución y vamos a ver qué país te queda, ¿no? Y eso hizo que perdiéramos 100 años. Todo el siglo XIX, prácticamente hasta la República Aristocrática, bueno, fuera del gobierno de Ramón Castilla, más o menos, Uh-huh. que consolidó las cosas, modernizó al Perú, pues reforzó al ejército, pero luego vino la guerra con Chile y nos desbarató todo eso también. Y tuvimos que comenzar de Así cero, que, ¿no? y Uh-huh. tuvimos que comenzar de cero. Entonces, prácticamente perdimos todo el siglo XIX. Y eso ha sido la historia republicana del Perú, ¿eh? Ha sido un reseteo, ¿no? Un reseteo constante, que Uh-huh. íbamos avanzando y tú ves que, bueno, viene el boom del guano y comenzamos a tener inversiones, ¡paf! Golpe, guerra, golpe militar, guerra civil, porque también entre Piérola, Iglesias y Cáceres se comenzaron a pelear entre ellos, comenzar de cero. Comenzamos a surgir otra vez, república aristocrática, boom del caucho, oncenio de Leguía, ochenio de Odría, golpe de estado de Velasco, ¿no? Y así estamos. Y O sea, mira, ¿tú ahora crees último, que yo extiendo esto a Latinoamérica en general y creo que medianamente todos hemos pasado por algo parecido? Es decir, todos hemos tenido guerras civiles, todos sí, de alguna forma, hemos sufrido este tema de las constituciones, que son papeles que realmente nadie les hace caso, y, y hemos tirado ida y vuelta. Como te lo mencioné al principio de la entrevista, Max Weber por eso habla pues, de los protestantes que eran más unidos y eran más cercanos al crecimiento uh-huh, capitalista. Pero hemos tenido momentos de auge, ¿no? Argentina lo tuvo, uh-huh, Perú lo tuvo, Venezuela lo tuvo hace muy poco, Chile iba en ese camino y parece que se va para uh-huh. atrás. Colombia, a Así pesar es, de esa así guerra, es. medianamente guerra civil que tuvo con la guerrilla, Uh-huh. salía adelante, pero hoy día tiene a Petro por ahí. Como que no aprendemos, ¿no? Como que Es no la aprendemos nuestra historia, misma ¿no? historia, así es la misma historia. Y eso es lo que me da miedo ahora, porque el Perú ha tenido, pues, lo que muchos economistas llaman el milagro peruano, mayor crecimiento histórico bueno, valga su redundancia, ¿no? De su era republicana. Y ahora, ¡paf!, de nuevo, ¿no? Retrocedemos, caemos, pateamos el tablero, comenzamos otra vez con los temas de vacancias, disoluciones de Congreso, y otra vez a generar inestabilidad, desconfianza para la inversión y a retroceder otra vez y otra. Claro, lo bueno que muchos me dicen es el Perú se ha levantado de peores. Sí, pues. Bueno, del primer gobierno de Alan, el cual yo viví, Sí, fue terrible, ¿no? el llamado el apocalipsis, ¿no? Fue horroroso, sí, de verdad, y Se salimos fue, de sí, esa. las 10 Ahora, plagas de Egipto. ¿crees tú que la historia se enseña mal? Es decir, bueno, Se enseña totalmente se mal. enseña muy mal o no se enseña, y la mayoría de la gente acostumbra a repetir este tipo de
los españoles fueron los malos, Bolívar fue un tremendo libertador, y no aprendemos realmente de lo malo y lo bueno que hubo, y lo sacamos al día de hoy, ¿no? Y quiero generalizar en la región, ¿no? O sea, todos hemos tenido procesos positivos y negativos, y hoy día estamos medio sumidos en esos procesos negativos, la mayor parte de la región, o vislumbramos eso, ¿no? El caso de Chile, por ejemplo, es patético, ¿no? O sea, eran los mejores y Ah, copian al peor, ¿no? en Perú se decía, ¿no? Tenemos que alcanzar a Chile. Y Ujú. se decía como argumento Y como de una meta, campaña, y había esa como meta, rivalidad, claro. una rivalidad positiva. Yo recuerdo pues al segundo gobierno de Alan García diciendo que si seguimos creciendo a este nivel, en 20 años podemos pasar a Chile y todo, sí, sí. O sea, era pues algo que veíamos en el horizonte para ir hacia allá, ¿no? Y ahora, pues mira, ¿no? Ahora más bien estamos diciendo, oye, cuidado que nos pase lo de Chile. Y en conclusión, ¿qué podrías decir? Haces una labor de difusión histórica, tratando de llegar a la mayoría de la gente a contar estas verdades históricas que las cuales nos negaron en nuestra infancia, y a la mayoría del país se le negó conocerlas. ¿Cuál crees que es la mejor forma de transmitir este tipo de verdades históricas, y qué consecuencias pueden generar para las nuevas generaciones? Bueno, yo nunca he confiado, he sido de la política de reposar en el Estado, ¿no? Ujú. Va en contra de mi forma de pensar. Yo no Pensamos soy de igual. los de los que, claro, así es, ¿no? Yo creo que decirle el Estado tiene que cambiar la currícula es contradecir todo lo que uno habla, ¿no? Así que si el Estado está fallando, porque el Estado no está enseñando historia, está enseñando un discurso político, y peor aún, un discurso político que nos divide entre peruanos, que le falta el respeto a nuestra historia. Porque decir que el gran imperio incaico, majestuoso y magnánimo que construyó las maravillas mundiales, fue derrotado, fue colapsado por 200 zarrapastrosos que vinieron mal pertrechados. Oye, esa es una falta de respeto a los incas. Dios, eso es un insulto. ¿No? Total. O sea, Claro. hasta que puse a leer, al igual que tú, historia real, no supe que hubo alianzas con otras tribus, y le sucedió a Cortés, le sucedió a Pizarro, y le sucedió a quien conquistó la América Central, etcétera, porque de esa forma, con 100 hombres no podías conquistar un país, o sea, era imposible, o sea, es absurdo, pero de niños uno lo cree, ¿no? Así es. Y no solamente conquistar, ¿no? Dice, nos destruyeron, nos arrasaron, nos No, saquearon. nosotros somos parte de la herencia de esos destructores y esos Así saqueadores. es. Así, por eso digo que es un discurso que nos divide, que nos enfrenta entre peruanos, ¿no? Uh -huh. Y obviamente eso genera pues un estigma, una herida interna, nos destruye como identidad y como nación. Pero, así como tú mencionas, y así como tú has hecho, y hay muchos peruanos que están desconfiando de ese discurso, ¿no? Dicen, oye, a ver, esto no me cuadran los números, ¿no? Pero si estamos hablando que Atahualpa manejaba un ejército de 30.000 personas, que si Huayna Cápac llegó a movilizar hasta 100.000 personas en su ejército, a ver, que hayan todos ellos hayan sido derrotados por 200, no cuadra algo ahí, ¿no? No, Entonces, es triste, realmente. hay muchos que ya están leyendo, que ya están profundizando, que ya están buscando otras fuentes fuera de las que da la currícula escolar y están encontrando esta verdadera historia. Y por eso yo creo que este trabajo es necesario, porque ya cada vez más personas están yendo hacia medios alternativos como las redes sociales, canales de YouTube, que para contrastarlo con lo que les dicen en el colegio. Y he tenido más de un alumno, un chico de colegio, que me dice, oye, mi profesor ha dicho esto en clase, ¿qué le respondo? O que me dice, oye, mi profesor dijo que los españoles nos destruyeron y nos saquearon, y yo le respondí
que eso fue en alianza con los huancas, con los huaylas, con los chachapoyas y con los cañares. Y me lo dice orgulloso, ¿no? Como diciendo, mira, estoy poniendo en práctica. Claro. Y por eso también es importante que en redes sociales hablemos con fuentes. Por eso yo siempre digo, cito autores y los derivo a libros, ¿no? No me crean a mí, créanle pues a José Antonio El Busto, a Valdemar Espinosa, que es el que habla de las alianzas con los huancas, a María Rodgorowski, a Jorge Basadre, a Raúl Porras Barrenechea, a los grandes historiadores que vayan a sus libros, ¿no? Yo recuerdo, esas pero hablo ya de fuentes. un tema más local, en la etapa de mi etapa de colegio creo que era Juan Castillo Morales y Pons Muso, creo que eran Ajá, Postmuseo, sí. los que llevaban esa versión a la cual yo aprendí que difiere mucho de lo que estamos conversando el día de hoy, ¿no? Sí, pero sí, o sea, gracias a Dios sí tenemos ya bastante bibliografía. Acá, por ejemplo, nomás estoy con la biografía de Francisco Pizarro de José Antonio del Busto, ¿no? Aquí estoy con el libro de Historia de la Conquista del Perú de Prescott, ¿no? Así que ya acá acaba de salir un libro muy, muy interesante que se llama Los Incas Republicanos, de Ronald Edward, que le hace un seguimiento a los descendientes incas que han sobrevivido hasta el día de hoy en los barrios de San Jerónimo y de San Sebastián. Así que para todo el que te diga que los españoles aniquilaron y mataron a todos los incas, aquí le sacas este librito. Y acá te sale toda la genealogía de los descendientes incas que han sobrevivido hasta el día de hoy. Oye, me dicen, ¿y por qué nadie los reconoce? Porque todos sus títulos nobiliarios fueron revocados en el gobierno de Simón Bolívar. Ahí hay otra... el gran libertador. El gran libertador, le tenemos que agradecer que disolvió el alferajo real y que no reconoció ninguno de los títulos nobiliarios de los descendientes incas. Busquen esos libros, porque también en redes sociales he visto que se encuentra cualquier tontería. Entonces, a veces me da miedo decir busquen en las redes sociales porque cualquiera puede escribir Cualquier lo que cosa da la parece. gana. Así es. Y bueno, Rafael, para terminar, ¿cada cuánto estás subiendo videos? ¿Cuánto estás subiendo contenido? Sí, búsquenme en mis redes sociales. Yo estoy en Facebook como Capitán Perú, en YouTube también como Capitán Perú, en Instagram como @Capitán Peruano, en donde constantemente estoy subiendo información, videos, fotos, y ya sea cualquiera de esas plataformas. Normalmente he sido más activo en Facebook, que es donde tengo más alcance, pero ya también le estoy dando más fuerza a YouTube y a Instagram, así que tengo ahí muchos videos donde resumo lo que hemos hablado el día de hoy, o donde incluso me explayo más. Por ejemplo, recuerdo que hace poco se armó todo un alboroto cuando hablé sobre los incas hispanos. Incas hispanos, ¿cómo? ¿Cómo es posible? No, sí, eran los que te he dicho, ¿no? Incas nobles en el virreinato que hablaban español y eran católicos. Tengo todo un video dedicado solo a los incas hispanos y ahí tengo un debate de un sujeto que también que me retó, me dijo, vamos a debatir, y no hay nada que debatir, le saqué toda la información de los libros y listo. Entonces, ahí van a encontrar, y ahí tengo una entrevista también con un historiador cusqueño, donde hablo sobre los incas durante el virreinato. Tengo entrevistas a historiadores, ¿no? La entrevista con Hugo Pereira Plasencia, donde hablamos sobre la independencia, que ahora lo he resumido bastante, con Ricardo Bardales, donde hablo sobre quién era Huiracocha, el dios Huiracocha, ¿no? Dentro del mundo prehispánico, así que muchas veces ni siquiera hablo yo, sino entrevisto historiadores, entrevisto autores de libros, ¿no? A Vargas y Fuentes, que escribió un libro sobre la sexualidad en el imperio de los incas también, ¿no? Cuando este tema, es claro, muchos comenzaron a preguntarlo, a cuestionarlo, lo entrevisté a él, así que van a encontrar información muy interesante y sobre todo la información que no te han contado, que no te quieren decir en el colegio, que no te quieren contar la currícula escolar ni el Estado, y por eso yo siempre digo una frase, que cuando el sistema te quiere ignorante,
no hay mayor rebeldía que ponerse a estudiar. Bueno, es súper. Gracias, Rafael. Gracias por estar acá y espero que más adelante podamos volver a conversar. Probablemente la guerra con Chile podría ser un tema interesante o la guerra con la Gran Colombia. Creo que son temas que conoces y podríamos desarrollarlos más. Encantado. Gracias, Rafael. Gracias por estar acá. Gracias a ti y un gustazo estar en tu programa y por supuesto que me anoto para una siguiente ocasión. Excelente.